Vamos a este tema número 12 de este discipulado 1. Tema número 12. Este tema lo he titulado El propósito. El propósito. Dios es bueno y es maravilloso. Vamos a Deuteronomio 7, verso 6. ¿Estamos allí? Deuteronomio 7, 6. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni os escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, pero al que le odia le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que le odia, en su misma cara le da el pago. Guarda por tanto el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios te guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño, en la tierra que él juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti, en tu ganado, y el Señor apartará de ti toda enfermedad, y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian, y destruirá a todos los pueblos que el Señor tu Dios te entregue. Tu ojo no tendrá piedad de ellos, tampoco servirás a sus dioses, porque esto sería un tropiezo para ti. Vamos a Tito 2.13. Tito 2.13. El propósito. Dios es bueno y es maravilloso. Él es fiel, siempre lo ha sido. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. El propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de la humanidad? Un pueblo. Un pueblo. Un pueblo propio. Ese es el propósito de Dios. Un pueblo que ande en sus leyes, que tenga sus leyes. Un pueblo que le sirva. Un pueblo que muestre su nombre y que anuncie sus virtudes. Dios busca un pueblo propio,
un pueblo propio. Las naciones de la tierra se diferencian una de otra por sus costumbres, sus idiomas, sus acentos, sus tradiciones. Todo ello hacen que una nación de otra se diferencie, se distinga una de la otra. De hecho, en las naciones, por ejemplo, acá en Venezuela, nosotros estamos hoy acá en la región mirandina, pero si uno va a la región, por ejemplo, del oriente y nos vamos a Sucre, vemos que los sucrenses tienen otro acento al hablar, tienen otras prácticas diarias, tienen otras costumbres distintas a las nuestras, porque la región es distinta y la misma zona se presta para que sea distinta. Y vemos que hay algo que nos distingue. Bueno, igualmente nosotros como pueblo de Dios nos distinguimos en que lo que hacemos no es lo que el mundo hace. Somos diferentes al mundo. El mundo trabaja a su manera, nosotros trabajamos a la manera de Dios. Ciertamente, como pueblo de Dios, muchos nos toca, los que no trabajamos en el ministerio, nos toca trabajar secularmente fuera. Pero en medio de nuestros trabajos, nosotros nos diferenciamos a los otros trabajadores. ¿Por qué? Porque tenemos costumbres distintas a las de ellos. Tenemos prácticas distintas. Tenemos una manera de hablar que pudiéramos llamarlo un acento distinto al de ellos. Que no es tanto como acento, pero nuestra manera de hablar es más cuidadosa. No con palabras corruptas, groseras, ni corrompidas, sino con palabras de bien. Palabras sanas, palabras de Dios que van al corazón de las personas a demostrar lo que es ese Dios. ¿Se ve? Somos un pueblo diferente. Y eso nos hace que estemos en el propósito de Dios. El gran propósito de Dios. Porque dice allí que Jesús se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, para comprarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nota eso. Jesús nos está purificando. Por eso vemos a veces las reprensiones. Esas reprensiones están fuera de contexto, no, están en el contexto bíblico. La misma Biblia enseña que si un hermano no te escuchare ni escuchare cuando le hablares con otros testigos, que se lo digas delante de la iglesia. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque son maneras del Espíritu para volvernos a nosotros al camino, buscando purificar nuestras almas con su palabra. El Espíritu lo hace de una manera tremenda, porque las personas que son ejercitadas en esta disciplina, no solamente ven esas correcciones, sino que les toca ver en su vida cómo Dios aprieta con la mano también para mostrar que Él está hablando. ¿Se ve? Porque ese es el Dios a quien servimos. No se deja sin testimonio. No es que sucedió allí, no, después Dios me bendijo. No, si Dios me está reprendiendo y mi pastor por medio del Espíritu Santo me está corrigiendo, tengo que esperar porque Dios me va a apretar. ¿Y Dios me va a apretar para qué? Para que yo entienda que tengo que agarrar el camino. ¿Por qué? Porque vino a purificar un pueblo propio para Él. Y nota que Él no lo hizo sin responsabilidad. Él fue responsable porque nos dice acá Tito que Él se entregó a sí mismo. ¿Se ve? Se entregó a sí mismo. Impresionante lo que dice Tito. O sea, Él como Dios pudo reclamar su creación. El que no me sirva para el infierno y el que me sirva para el cielo. Él no lo hizo así. Él se entregó a sí mismo para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Y qué manera lo hace? Bueno, el mismo que descendió fue el que subió y lo llenó todo y les dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Para llevarnos a cada uno poco a poco a esa estatura, a esa medida, a ese nivel de fe que nos hace varones perfectos,
personas que estamos preparados para hacer las buenas obras de Jesús. ¿Se ve? Somos un pueblo distinto porque Él nos prepara. Es su propósito. Es el propósito que Él tuvo en medio de la humanidad. El hombre se corrompió, el hombre se desvió, buscó muchas desviaciones. Él preparó su plan y vino a buscar lo que se había perdido. ¿A qué? A ser un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio. Esta palabra propio habla de qué. ¿Quién me puede dar un concepto exacto de esa palabra propio? Amén. Algo suyo que le pertenece, algo de su propiedad. Amén. Algo de Él. Amén. Y esto es impresionante. Jesús no vino a cualquier cosa. Jesús vino a hacer algo de Él y su celo lo mueve a eso. Amén. Por eso dice celoso de buenas obras. Esto lo entiende el creyente. El inconverso no entiende eso. Ay, no, ay, no, en las iglesias ellos no corrigen así, tienen que corregir con amor, porque no entienden. No entienden. Si hubiesen estado cuando el Espíritu Santo mató a Ananías y a Zafira, ciertamente hubiesen reprendido al diablo. ¿Se ve? Porque no hubiesen entendido que el Dios de los cielos es un Dios celoso, y quiere un pueblo que le pertenezca, un pueblo de Él propio. Amén, propio. Y dice la Escritura que leímos al comienzo en el libro de Deuteronomio 7, comenzamos nosotros. Ahí leímos al comienzo que Moisés le está diciendo a Israel que Dios los escogió a ellos para que les fueran un pueblo propio. Pero como no pudieron, Jesús tuvo que entregarse a sí mismo. ¿Se está viendo? Él tuvo que poner su vida para ser su pueblo propio. Como Israel no quiso, porque ese es el problema. Que Dios nos llama, Dios nos convida a las bodas, pero no queremos, tenemos muchas excusas. Pero Dios quiere un pueblo propio. Es su propósito. Quiere un pueblo propio. Un pueblo propio se preocupa por lo de Él. Es así. No me imagino cómo sería esto de Moisés, cómo serían esas situaciones en Moisés. Pero cuando yo veo que el apóstol a los hebreos me dice a mí que él prefirió el vituperio de Cristo, ser vituperado con Cristo antes de que disfrutar de esos deleites. Uy, eso es extraordinario. Es extraordinario ver a un hombre allí que podía estar no entre el común, entre el vulgo, entre la excelencia de Egipto, entre los príncipes de Egipto, entre podemos decir la familia presidencial de Egipto. Y él escogió ser vituperado con Cristo. Pudo tener los mejores privilegios en el tiempo. Pudo tener en el tiempo los mejores lujos. Ciertamente los disfrutó por un tiempo. Pero él pudo mantenerse en aquello. Pero él prefirió ser vituperado con Cristo. Porque amó más pertenecer al pueblo de Dios que tener todas esas cosas que el mundo le ofrecía. Y aquí hay una simbología que nosotros los creyentes tenemos que captar. Dios quiere un pueblo propio. Y el pueblo propio de Dios, Dios lo saca del mundo. ¿Se ve? Jesús nos saca del mundo porque dice para purificar para sí un pueblo propio. Esto de purificar nos saca del mundo, nos saca. Él vino a sacarnos del mundo. Y nos saca ¿cómo? Con su palabra, con sus mandatos, con sus enseñanzas. A medida que Dios nos habla, nosotros aprendemos. A medida que Dios nos habla, nosotros crecemos. Nosotros muchas veces, hermano, cuando nos acercamos al Señor y no conocemos la palabra, no hemos sido instruidos, vemos la Biblia como cuentos. La vemos como que si fuese un cuento, ignorando que ahí hay vivencias. Y las personas que están allí tuvieron sus vivencias.
A veces decimos, ay, Coré, yo no fuese como Coré. No creas que Coré simplemente se le reveló a Moisés porque simplemente, no. Se le reveló porque Moisés estaba allí instruyendo, ¿se ve? Corrigiendo. Y entonces llegó un momento donde él dice, ¿quién eres tú y Aarón para que se enseñoreen sobre la congregación? Toda la congregación es santa. ¿Santa? ¿Santa? No van a aprender, no se van a corregir, no van a escuchar lo que Dios manda. Porque Dios dio los mandamientos. Dice Pablo a los Gálatas que esta ley vino a raíz de las transgresiones, de las muchas desobediencias. Dios envió la ley. Pero alguien iba a instruir esa ley, alguien iba a enseñar esa ley, alguien iba a reprender con esa ley. Amén. Vemos a un hombre, Moisés, que no era cualquiera, era un hombre de autoridad, era un hombre de carácter. Era un hombre que así había sido formado. Nuestro carácter no es simplemente una actitud que yo tomo, nuestro carácter es esa forma que Dios nos da. Cuando somos personas de carácter, estamos estables. ¿Por qué? Porque nuestro carácter nos hace estar estable. Cuando alguien no tiene carácter, vienen las situaciones y, ay, no, esto será del Señor, no es del Señor, será del Señor, no es del Señor. No, mejor no. Pablo en un tiempo estaba debatiéndose entre su carácter y le dice a los corintios, a mí por un tiempo me pesó el haberle escrito una carta a ustedes, pero después vi que era según Dios. Ciertamente este hombre después aprendió, porque le dijo a los mismos corintios en su segunda carta, le dijo, quieren una prueba de que Cristo habla en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino que es poderoso en ustedes. Poderoso. ¿Por qué? Porque Cristo nos forja nuestro carácter. El carácter es lo que nos hace estar seguro. Alguien de carácter es alguien que confía en lo que es. ¿Se ve? Confía, tiene carácter. No se doblega por cualquier cosa. Sabe que lo que está haciendo está entre los parámetros que establecieron para aquello. ¿Se ve? Eso es lo que define su carácter. Su carácter lo define que él ha aprendido a mantenerse en aquello y reconocer que las cosas son así. ¿Se está viendo? Carácter no es cualquier cosa. El carácter es lo que nos hace a nosotros estar firmes en nuestro ministerio. Cuando yo recibo el mensaje, Dios me dio un cerebro que empieza automáticamente a producir muchos pensamientos. Y viene mi mente, de acuerdo al conocimiento que ya tiene, a tratar de expresar ideas de acuerdo a eso que se me dice. ¿Se ve? Cuando yo recibo la palabra, a mí me viene aquello. Pero cuando yo conozco la palabra, la misma palabra me dice a mí, lleva cautivo esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Amén. Alguien que tiene carácter no deja que su conciencia le domine, no deja que su intelecto le domine. Alguien que tiene carácter lleva eso a la palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Se está viendo? ¿Qué dice Dios? Cuando somos gente de carácter, nuestro carácter está fundamentado en Cristo. Estoy hablando del sentido cristiano. Está fundamentado en Cristo. Y estamos en Cristo. Y en Cristo sabemos que no hay falla, que todo es perfecto, que todo es seguro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el sí y el amén. Ciertamente yo humanamente puedo tomar cualquier decisión y mañana me equivoqué. Pero cuando yo hago las cosas en Cristo, como Cristo lo ha estipulado, yo sé que eso está bien. Amén. Y cuando yo soy de carácter, vienen a mí los pensamientos. Ay, que fue muy duro, que esto. No. Cristo dice esto. Amén. Mi carácter me mantiene en aquello. Y eso es lo que hace la diferencia. Créelo, hermano. Vamos a ir a Hebreos 11 para que veamos esto. Hebreos 11. Dios es bueno y es maravilloso. Él es fiel. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Él es fiel. Desde que estaba alabando al Señor, siento la presencia del Señor tremendamente. Él es fiel. Fiel es el Señor. Nada como Él, nada como Él. Nos lima, nos limpia, nos purifica.
Este apóstol a los hebreos nos dice también en el capítulo 12 que no menospreciemos la disciplina del Señor. Hebreos 11, 8. Vamos a leerlo en Biblia de las Américas. En el nombre de Cristo Jesús. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto es impresionante. Cuando nosotros, el Espíritu nos lleva a discernir estas cosas, nos abismamos de ver las grandiosas cosas que Dios hace. Dios nos sorprende. Por eso el ver uno que a veces las cosas parecen que no van a ser, fortalézcase en fe, porque Dios es poderoso para hacer las cosas. Poderoso, poderoso. Y Él en un abrir y cerrar de ojos cambia las situaciones. Él es poderoso. Mira lo que dice acá, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Dice el libro de Génesis capítulo 12 que Abraham salió sin saber a dónde iba. Amén. Salió. El Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que te mostraré. Más adelante nos dice el libro de Génesis que él habitó en la tierra de Canaán. Pero Dios no le dijo a dónde él iba. Eso es lo que nos habla el Espíritu Santo en Hebreos. Él salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Pero, ¿por qué lo hizo? Porque creyó. Amén. Creyó. ¿Qué veía Abraham al creer? Veía algo, un propósito en su salida, en eso que Dios le iba a mostrar. Amén. O sea, Dios le estaba dando a él algo por lo que él iba a vivir. Un propósito. Un propósito. Y son cosas. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito y Dios nos da a nosotros una palabra, es porque nosotros estamos en su propósito. Cuando Él nos da una palabra a nosotros, así como hizo Abraham. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Sal de tu tierra y de tu familia a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Amén. Esto yo debo entenderlo con un lenguaje más actualizado. Abraham, vete de tu casa, vete de tu zona, aléjate de tus familiares y vete al norte, que te voy a mostrar un lugar donde yo haré de ti, levantaré de ti una gran nación. ¿Que había fe en Abraham? Sí, porque Abraham no tenía hijos. Y cuando nosotros leemos la historia de Abraham, sabemos que lo que movió a Abraham a eso era que sabía que en Dios tenía la esperanza de tener un hijo. ¿Se ve? O sea, Dios le ofreció algo a Abraham. Dios le ofreció algo a Abraham porque tenía un propósito. Cuando Dios llama a esta iglesia, yo me acuerdo de la profecía. La profecía fue: te haré grande entre los grandes. Solo Dios sabe
te haré grande entre los grandes. Dios me da esa palabra a mí. Dios me ofrece algo. ¿Se ve? Dios me ofrece algo. Sí. ¿Qué es lo que me está ofreciendo a mí? Hacerme grande entre otros que han sido grandes. ¿Se ve? Dios me está ofreciendo eso a mí. Dios me está diciendo, yo te haré grande entre los grandes, te haré grande entre muchos que han sido grandes. Obviamente que ya Él ha hecho grandes. ¿Pero qué? Entre esto que Dios me ofrece a mí, hay un propósito. Y Dios empezó después a guiarnos, cómo nos íbamos a congregar, toda esa. Cuando Él me dijo eso, yo estaba en una congregación escuchando ahí enseñanzas. Más adelante fue virando y nos sacó y empezó Dios a levantar la iglesia. ¿Se ve? El renuevo. O sea, que esto que Él me ofrece a mí, como le ofreció a Abraham, el propósito era un hijo, pero la nación no era para él. ¿Por qué? Porque entre la promesa decía, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y Pablo escribe que la simiente es Cristo. La simiente es Cristo. Y son cosas. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando Dios tiene un propósito con nosotros, Dios nos da, nos ofrece algo. Nos ofrece algo. Pero para un propósito que Él tiene. ¿Se ve? Nota que Abraham inhabilitó todo eso. Y mira cómo hizo Abraham. Abraham habitó, vamos a ponerlo más actual, en carpas. Abraham habitó en carpas, donde ya habían personas habitando. Había una ciudad, la ciudad de Canaán. Vivían los cananeos allí. Sí, ahí Abraham habitó en carpas. ¿Qué me pone a pensar a mí eso? Que Abraham vio la zona y ya estaba habitada y llegó y dijo, aquí voy a poner mi carpa. Pero Abraham pudo haber dicho, uy, pero Dios me va a hacer una nación y esta es la tierra y ya, pero ya esta tierra ya está ocupada, ¿o no? Ya estaba ocupada. Ahí está la imposibilidad. Luego hubo un gran hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto, se fue al mundo. ¿Se ve? Se fue al mundo. Pero nota que Abraham habitó en tiendas. ¿Qué estaba haciendo Abraham al habitar en tiendas? Dice que lo hizo también Isaac y también lo hizo Jacob. Los tres habitaron en tiendas allí. ¿Por qué? Porque ellos con su actitud, aquí sí hablamos de actitud, actuaron así, ¿se ve? Con su actitud, ellos demostraban que ellos le creían a Dios. Amén. Con su actitud. Y son cosas. Porque mi carácter me puede llevar a una actitud. Claro que sí. Cuando yo estoy seguro de algo, yo voy a actuar de una manera. ¿Se ve? Cuando yo estoy inseguro, actúo de otra manera. Abraham estaba seguro que Dios le iba a entregar eso. Y él se quedó allí en tiendas. Podía ciertamente él volver a la ciudad donde había salido, porque eso lo está diciendo allí el apóstol a los hebreos. Pero no, él siguió allí. Y nota que el apóstol a los hebreos añade algo más profundo y dice que esperaba en la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Impresionante. Pero Abraham estaba allí en tiendas. ¿Por qué? Porque él sabía que él estaba en el propósito de Dios. Cuando a Job le vienen todas las situaciones que el diablo lo pide por primera vez,
incitado por Dios. Cuando Job termina de pasar esas tentaciones, dice el Espíritu Santo que Job en todo esto no le atribuyó a Dios despropósito alguno. El Espíritu Santo nos está enseñando que Job confesaba en su corazón: Dios tiene conmigo un propósito. Amén. Y son cuestiones. Por eso es que mira, cuando las personas actúan en desobediencia, es porque no le creen a Dios, hermano. Porque hay personas que se convierten al Señor, entre comillas, y quieren jugar a ser cristianos. Pero es que ser cristiano no es meterse en un lugar y decir aleluya, gloria a Dios. Ser cristiano es vivir por fe, hermano. Y cuando nosotros confesemos su nombre y lo invoquemos por Señor, Él nos va a probar. Nos va a probar, ¿cómo? Moviéndonos a la fe. Moviéndonos a la fe. Esto se ve en el sentido positivo. Él nos prueba para que avancemos. O sea, Dios a medida que trae pruebas es para que nosotros salgamos más fuertes y más fuertes. Por eso cuando usted ve que viene una situación adversa y usted viene esa prueba, uy Señor, y usted dice, no, Él proveerá, Él proveerá, Él proveerá, Él proveerá. Y usted avanza y viene y se aprieta y aprieta. Él lo hará porque Él es fiel, Él lo hará. Usted se mantiene allí actuando con fe, siguiendo haciendo las cosas del Señor, avanzando, creciendo. Cuando viene a ver, Dios responde y provee como promete. No te dejaré ni te desampararé, dijo Él. O sea, podemos decir confiadamente, el Señor es mi proveedor. Amén. Eso lo puedo decir yo confiadamente, dice el apóstol a los hebreos. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. O sea, ¿qué pasa? Que eso sucede, y eso que no había sucedido antes era el momento de la prueba. Pero después sucede. Dios dice, ya se acabó el momento de la prueba. ¿Se está viendo? Y entonces recibimos de Dios. Cuando recibimos de Dios, ¿qué pasó allí? Dice que la prueba trae paciencia y la paciencia nos da una prueba. ¿Se ve? La prueba trae paciencia en nosotros, trae más holgura, trae más ensanchamiento para esperar en otra ocasión. ¿Verdad? Amén. Y esa paciencia, después que la ensanchamos, nos da una prueba de que tenemos cierta paciencia en esa área, pero nos las da a nosotros. Nosotros somos los que vamos viendo en nuestra vida, uy Señor, tú estás obrando en mí, ahora tengo más fe, estoy viendo tus obras, veo que te mueves, creo más que antes, Señor. Tú vas viendo la obra de Dios en ti porque la prueba de Dios te va ensanchando, te va haciendo crecer. ¿Por qué? Porque Él quiere un pueblo propio y un pueblo propio es de Él. Jesús es el autor. ¿Qué es un autor, Alejandro? Alguien que hace algo, amén. El autor hace algo. En este caso, la fe, ¿verdad? Consumador. ¿Qué es un consumador? Alguien que termina, que culmina, que acaba una obra. Eso es un consumador. O sea, Jesús es el que hizo y terminó, ¿qué? La fe. Jesús hizo la fe y la terminó. Amén. El autor y el consumador de la fe. Si nosotros somos un pueblo propio, un pueblo que tiene las mismas características que Él, nosotros somos un pueblo de fe. Amén. Amén. Somos un pueblo de fe. Tenemos que tener la actitud que tuvieron los patriarcas. Amén. Mientras nuestra actitud se mantenga firme, centrada
con fe, en esa confianza, vamos a estar en el propósito de Dios. Vamos a estar en su propósito. Porque el perder la fe, pudiéramos decir, en todo esto y después de todas esas situaciones, Job dijo, no, Dios me abandonó. Amén. Le atribuye despropósito a Dios. O sea, Dios me hizo esto para destruirme. Un despropósito. ¿Se está viendo? Pero él no atribuyó despropósito. Él mantuvo su fe. Él se centró en que había un propósito de Dios. ¿Se ve? Es así. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia en nuestras vidas. Nosotros somos gente de propósito. Los creyentes somos gente de propósito porque Dios nos ha llamado a ser gente de propósito. Vamos a tratar de expresar esto en Abraham. Génesis 12, 1. Veamos acá. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a los hijos de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar al lugar de Siquén, hasta el encinar de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Yo quiero que prestemos atención. Dios le dará la tierra Dios le dará la tierra a quién, a su descendencia. Ajá. ¿Y a quién Moisés le estaba diciendo allá que Dios lo había escogido para ser un pueblo de propiedad de él? ¿Ah? A la descendencia. Eso es lo que yo quiero sincronizar, ¿verdad? Ahí estaba Israel. ¿Por qué hay que sincronizar esto? Porque Dios le dijo a Abraham, le dio esa promesa, pero la promesa de Abraham, como les dije, era el propósito de Dios. A tu descendencia le daré esa tierra. Amén. Pero ustedes me serán un pueblo de reyes y sacerdotes. Amén. Con las leyes mías. Un pueblo que me sirva. Un pueblo que no se junte con las otras naciones ni haga parentesco, sino que se mantenga apartado. Dios le dice en ese capítulo ahí de Deuteronomio a todos los que donde fuere destruirás todo lo que entregara en tu mano. Impresionante lo que Dios decía, porque Dios quería que llenar nuevamente la tierra de él. Ese era el propósito de Dios. Ese es el propósito de él. ¿Por qué? Porque esta es su creación. Y la creación es de él. La hizo por él, por medio de él y para él. Hay personas que piensan, no, pero Dios allá y yo aquí. No, porque esto es de él. Mi viña, dice Dios, mi viña. Esta es su viña. Él nos hizo a nosotros para él. ¿Sí? Esa promesa de Abraham era el propósito de Dios. ¿Sí? Son cosas que nosotros tenemos que entender. Cuando Jesús le habla, vamos a ir un momento ahí a Mateo 25.
Vamos a ver si preciso el texto. En el versículo 24, ¿estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Amén. Nota lo que Jesús habla en esta parábola. Dice que el Señor le dice al siervo negligente que él hubiese recibido lo que es de él más los intereses. ¿Se ve? Hubiera recibido lo que es de él, su talento. Amén. Su talento, porque él es el que nos da el talento. ¿Se está viendo? Yo hubiese recibido eso que te di, más lo que produce eso. Sí, vemos acá que el problema de este siervo es que no entendió que allí había un propósito con lo que se le había dado. Porque cuando Jesús dice que él vino a crear un pueblo propio, celoso, de buenas obras, ya no estamos hablando de Israel. Estamos hablando de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia está en todo el mundo, pero dice la palabra que la iglesia es un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Se está viendo? Eso es la iglesia. La iglesia universal, que es de Cristo, tiene el mismo lenguaje, tenemos el mismo celo. Yo no he tenido el privilegio de conocer todavía hermanos fuera que personalmente con este mismo celo, pero sí por el internet he tenido el privilegio de escuchar a algunos hablando con el mismo celo y con el mismo amor al Señor que uno le tiene. Y ciertamente uno dice, tenemos en común las mismas cosas. Tenemos en común la misma esencia. Somos lo mismo, el mismo pueblo, el mismo cuerpo de Cristo. Circula por nosotros lo mismo, porque somos un mismo cuerpo, un mismo pueblo. No somos diferentes. Entonces, cuando este hombre acá no utilizó lo que él tenía, él estaba trayendo despropósito. Porque ¿cuál es el propósito del pueblo de Dios, que es la iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién me puede dar palabra precisa? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Sencillo, Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones. Sencillo. Yo cuando veo estos que salieron y no le predicaban la palabra a más nadie, sino solamente a los judíos, yo digo, uy, ¿cómo hay gente que no presta atención cuando el Señor habla? Es triste, porque el que dijo fue Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones. Impresionante. Pero siempre hay caídos en la mata que no prestan atención y no entienden en realidad lo que se quiere hacer. Cuando yo quiero aprender algo, hermano, tengo que prestar atención. Cuando presto atención voy a ser muy inteligente. ¿Sabe que las personas que somos más analíticas, que somos más preparados y somos más capaces de hacer algo, es porque somos pila para prestar atención? Estamos pendientes, están haciendo cómo se hace. Y esto, ¿y cómo lo hiciste? No entiendo, dímelo otra vez. Porque queremos aprender. ¿Se ve? Y por eso aprendemos. Por eso aprendemos. Por eso hacemos las cosas. Y son cuestiones. Usted no ha visto que hay mecánicos, hay electricistas y personas que hacen trabajo y no les gusta trabajar con la persona que está viendo allí. ¿Para qué? Para que no aprendan lo que ellos hacen. ¿Se ve? Otros para hacer sus chanchurres, ¿no? Sus cuestiones. Pero algunos para que no aprendan lo que ellos hacen.
Porque hay personas que prestan atención y aprenden rápido, porque prestan atención. Aprender rápido no hay que si aprendes rápido todo, no, que presto atención. Esa es la diferencia, porque Dios nos dio capacidad a todos y yo estoy convencido de eso. Pero todo está en nuestra actitud, nuestra confianza y lo que pensemos nosotros que nosotros podemos hacer. Ahí está la diferencia. Por eso es que cuando nosotros nos llenamos de la palabra, nosotros sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sabemos que no hay falla, no es imposible. Hermano, que no entiendo. No, es que yo soy muy difícil para entender. No, esas palabras no pueden estar en mi boca. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sencillo. Porque ahí lo que estoy hablando claramente es por gracia, no por lo que yo puedo hacer. Eso es todo. ¿Sí? La iglesia tiene un propósito fundamental. Y el propósito de la iglesia es ¿qué? Hacer discípulos. Hacer discípulos. Vamos a Hechos 26, 16. Hacer discípulos. La iglesia está puesta para ser discípulos. Y esto debemos entenderlo. Mira esto. El apóstol Pablo en Hechos 26, 16. Da el nombre de Cristo Jesús. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Mira cómo el Señor le dice a Jesús: te he puesto por ministro, o sea, te he dado un talento que da algo. Te he puesto para entregar algo, para ministrar algo. Pero quiero decirlo con palabras más comunes, que se entienda. Te he puesto para darte algo, para que des, para que repartas algo. Necesito que repartas eso, dice Jesús. ¿Para qué? Para que las personas salgan de esas tinieblas que hay en este mundo y dejen de estar ciegos y se conviertan a mí y reciban herencia entre todos los santificados. Reciban herencia. ¿Sí? Esto es un privilegio que tenemos nosotros como iglesia. Es el propósito de Dios. O sea, no llamó a Pablo, no, Pablo, yo quiero hacer contigo, no. Y a veces malentendemos a Dios. Igual con Abraham, o sea, el que Él nos llame está una bendición y la recompensa es grande para Abraham, para todos. Pero hay un propósito de Dios al hacerlo. El propósito. La iglesia no puede ser un sitio solamente para yo sentarme allí, porque sería un salón de clases más. Sería un lugar de recreación más, un lugar de aprendizaje más, un lugar de esparcimiento más, no sé, un lugar más. La iglesia no es eso. La iglesia tiene un propósito en este mundo. La iglesia es, por eso dice la palabra que es el cuerpo de Cristo, porque es algo vivo, que está vivo. Nosotros estamos vivos, actuamos porque Jesús quiere hacer algo. ¿Se ve? Por eso es que el propósito que Dios nos da tiene que estar en nuestro corazón. Cuando usted lee a Ageo, este pueblo tenía un problema y era el pueblo de Zorobabel, sea en tiempo de Esdras. Este pueblo tenía un problema y el problema era que ellos, como habían venido tantas luchas a ellos habían dejado de edificar. Y cuando ellos dejaron de edificar, Dios los reprende. Dios les envía al profeta y el profeta los reprende. ¿Se ve? Que es el profeta Ageo. Los reprende. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado de edificar su casa.
Y Dios dice, edifiquen mi casa y yo seré santificado, seré glorificado. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito en medio de nosotros. ¿Sí? Cuando Dios nos llama a nosotros tenemos que entender que ese propósito está en nosotros. La iglesia es un cuerpo y como cuerpo se multiplica. Como cuerpo. Pablo habla a los corintios que hay un misterio entre el matrimonio y la iglesia. Hay un misterio. Pero cuando Pablo habla de esto, él está hablando otras cosas, pero él no suelta allí ese misterio, pues hay un misterio. ¿Y cuál es el misterio? Que la iglesia, al igual que un matrimonio, se multiplica. La iglesia está constantemente creciendo. Nosotros no podemos estar menguados, apagados. Nosotros tenemos que tener un propósito en el corazón, porque Dios tiene un propósito. ¿Sí? Cuando uno enfoca su mente en que Dios tiene un propósito, las bendiciones vienen a nuestra vida, pero producto de que estamos en su propósito. Porque Dios reprende por Ageo a este pueblo y le dice, les ha faltado el vino, el trigo, el mosto, le ha faltado todo. Ya ustedes recogen su salario, lo ganan y lo recogen en un saco roto. Saco roto es que el salario no les dura, no les alcanza para nada. Para nada. Sí, Dios le está diciendo, ¿por qué? Porque ustedes corren a sus casas y mi casa está desierta. ¿Sí? Dios le estaba diciendo a ellos, ustedes se olvidan de que esto es mío. Y Dios dice, esto es mío, el mundo. O sea, es mi propósito. Ustedes corren a sus casas y se olvidan de la mía. Ajá, qué chévere. Y es impresionante porque Dios reprendía a Israel constantemente por esto. Y una vez le pone una parábola a unas águilas, que ellos se acercaron a otra águila cuando la águila, la dueña de esa vía era él. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a otras cosas y nos olvidamos de lo que es de Dios, que es lo más importante. Nosotros como iglesia, nosotros tenemos que crecer, tenemos ese propósito, que es crecer. Cuando usted dice que vamos a levantar un templo para la gloria del Señor, no es que, yo quiero un lugar ahí para cantar más bonito y para sentirme bien y para ponerle que yo me sienta chévere. No. Para que Dios sea glorificado. En ese lugar se va a glorificar a Dios, van a haber nuevos discípulos, todas las personas que entren allí van a ser llenos de la presencia de Dios. Ahí Dios se va a santificar en ese lugar. Es su propósito. Y de allí la iglesia tiene que entender que sigue siendo un cuerpo que tiene que seguir multiplicándose. Porque el problema es en no entender que nosotros no somos de los que nos paramos. Jesús dice, mi Padre hasta esta hora trabaja, yo trabajo. Dice Lucas 2:49, mira lo que dice Jesús siendo un niño. Le dice a su madre y a su padre cuando lo consiguen, dice el Señor de esta manera. Del versículo 49, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En los negocios de mi Padre. ¿Y cuál sería ese negocio de su Padre? Bueno, el negocio de su Padre en ese momento se estaba dando con Él. ¿Se ve? Él tenía un propósito, y el propósito más grande que esta humanidad haya tenido jamás. De allí venimos nosotros, de ese niño que estaba hablando allí. De allí venimos nosotros, sus hijos, en Cristo, aleluya. Nosotros venimos de Él, ahí estaba su propósito, ahí estaba el negocio del Padre. ¿Cuál era el negocio del Padre? Que ese niño creciera y se entregara por la humanidad para pagar por todos aquellos que somos nosotros que estamos hoy en Cristo buscando su propósito, que Él siga siendo glorificado en la humanidad. Imagínense que la iglesia fuese un lugar que a veces pensamos que
que estamos más pendientes de arreglar nuestras cosas y nuestros problemas y nos olvidamos de los de Dios. Imagínate cómo sería Jesús glorificado si Jesús fuese aquel que nada más se habla de él en un lugar encerrado. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Porque nos ocupamos más en lo de nosotros. Pero cuando somos gente de propósito, no es así. ¿Sabes por qué? Porque cuando somos gente de propósito, estamos ocupados en los negocios del Señor. Y Dios está trabajando constantemente en su iglesia. Y tú ves que Dios empieza a mover las cartas y empieza a hacerse las cosas de Dios. Cuando la iglesia empieza a crecer, las personas que están allí, que tienen tiempo allí, van siendo bendecidas con esos nuevos chiquitos que van llegando. ¿Se ve? Eso son la bendición de una casa son los niños. Igualmente en la iglesia, esos nuevos creyentes, esos son los que traen el gozo y la alegría a la iglesia. Esos nuevos creyentes que están siendo llenos del Espíritu, que están recibiendo dones, y aquellos que están maduros allí viendo eso, se gozan, porque ese es el propósito. Y allí Dios empieza a multiplicar su obra, a multiplicarla. Porque Dios no es el que multiplica cuando tú piensas que es momento de multiplicar. Dios es el que multiplica en su tiempo. Porque en el tiempo que él había de decirle a Abraham que su hijo iba a nacer, él apareció. Y dijo, por este tiempo te visitaré y ella tendrá su hijo. Así es el Dios de los cielos. Cuando él decide, levanta. Y cuando él decide, no hay quien pare. Y esa es la diferencia. ¿Cuántas personas no quedaron marcados por una situación tremenda que pasó en sus vidas? Jonás quedó marcado con esa situación. Tuvo que ser tragado por una ballena, pero al final decir, uy, Señor, gracias por esa ballena, porque esa ballena me hizo a mí mantenerme en tu propósito. Porque si Jonás no hubiese tenido esa ballena, se aparta del propósito de Dios. Y todos los que se apartan del propósito de Dios perecen. Yo cuando veo una Rahab allí con su familia, teniendo fe, escuchando al igual que toda esa nación, porque lo que relata el Espíritu Santo allí es que toda esa nación temblaba, porque veía que el Dios del pueblo que venía era un Dios tremendo, que había abierto el mar, que había lanzado plagas, era un Dios poderoso. Y ella escuchó igual que toda esa nación, pero ¿sabes qué? Ella tuvo fe. Y ella actuó con fe. Y cuando vio a esos espías, ella dijo, no, yo los voy a esconder, porque yo tengo que salvarme de esta. Y los que me pueden salvar son ellos, porque nosotros no nos salva nadie. ¿Se ve? Y vio su salvación allí por fe. Cuando Dios hace las cosas, hermano, unos perecen y otros son levantados. Pero los que perecen son los que no le creen a Dios. Siempre vas a saber esto. Siempre lo vas a saber. Al final del tiempo lo vas a entender. Sea para bien o sea para mal. Lo vas a entender. Dios hace su obra y la culmina en su tiempo. Él lo que hace, lo culmina. Él es el autor y consumador de la fe. Él dice una palabra a Abraham y después, este tiempo vengo y Sara tendrá un hijo. Ahí está la promesa cumplida. ¿Toda la promesa? No, todavía no había hecho, como dice David, él, su florecer, el reverdecer de todo lo que le había dicho, porque al reverdecer era Cristo Jesús, igual que en Abraham. A la gente de fe Dios nos promete cosas grandes, porque Él es el Dios de las cosas grandes. Y cuando uno habla de esto, uno sabe que esto es para toda su iglesia, para toda su iglesia, para todo su pueblo. Porque nosotros tenemos un Dios que nos alumbra a todos.
que murió por todo, no murió por un grupo específico, no le gusta el sectarismo, no le gusta aquellos que se ponen para allá y dicen yo soy más santo que tú, apártate de mí. No, Dios no le gusta eso. Dios le gusta la unidad, la armonía, amén, pero esa unidad en el Espíritu, ciertamente, no nuestra, porque nunca la va a haber, solo va a haber hipocresía. Si hay una aparente armonía en un grupo de este mundo, ahí hay hipocresía. Hay personas que toleran cosas que no quieren estar en ellas. Pero cuando hay una armonía en Cristo, todos los que están allí armonizan porque aman a Jesús. Las leyes de Jesús lo dirigen. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Nosotros decidimos, hermano, mantenemos en el propósito o no. Porque ciertamente, hermano, las situaciones que van a venir nos pueden en nosotros formar nuestro carácter o nos pueden sacar. Tan sencillo como eso, tan sencillo. Porque yo estoy seguro que si Moisés no le hubiese dicho nada a Coré y no hubiese reprendido a ese pueblo, no hubiese tenido esos problemas con ese pueblo. Hubiesen amado a Moisés, porque nunca les decía nada. Pero ese no era el carácter de Moisés. Por eso Dios lo llevó 40 años al desierto para formar su carácter. Que fuese un hombre que tirara hacia él y no hacia los demás. Pablo fue formado en ese carácter. Por eso decía, si yo quisiera agradarlos a ustedes, eso lo está diciendo, si yo agradara a los hombres, Pablo decía, si yo quisiera agradarlos a ustedes, ya no sería siervo de Cristo. Sencillo. Dios formó en él carácter para que no lo negara, sino que siempre batallara por él. Ese es el carácter que nosotros tenemos. Un carácter que va a ir hacia Dios. Por eso ellos preferían que los apedrearan, que los golpearan, por decir las cosas de Dios. Pasar momentos desagradables por decir lo que Dios quería que se dijese. Porque hay gente que tú los ves que se pintan y cuando están de buena hacen las cosas y cuando están de mala no las hacen. Y se pintan y cuando le dicen la verdad se molestan. Se molestan. ¿Y tú crees que ellos no pasaban por eso? Con malas caras, malos tratos, malas situaciones. Y al final, como decía Jeremías, tu palabra me ha sido por afrenta. Ellos no decían lo que decía Jeremías, pero Jeremías lo que decía era una realidad. Porque el decir lo que Dios quiere que se diga nos va a traer afrenta. Pero si estamos en su propósito, así ha de ser. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. El celo es lo que nos lleva a actuar como actuamos. A ser personas que vamos contra la corriente. ¿No cree usted que los que crucificaron a Jesús, ellos pensaban, no, no viste lo que nos dijo cuando nosotros nos hemos metido con él? ¿Cómo nos va a decir pecadores? ¿Cómo nos va a decir que vamos para el infierno? Nosotros no le hicimos nada. ¿Se ve? Porque esos son los razonamientos del mundo. Pero el que estaba allí le estaba diciendo a su creación, arrepiéntete, arrepiéntete, porque mi Padre me envió a salvarlos. Si no, los va a enviar al infierno. Clarito su mensaje. Mi Padre me envió. Si me escuchan, van para el cielo. Y si no me escuchan, van para el infierno. Clarito el mensaje de Jesús. Sumamente claro. Ellos no aceptaron eso. Obviamente porque no estaban en el propósito de Dios. No estaban. Porque dice Pedro que nosotros, Él es precioso. ¿Quién es precioso? Esa palabra. El mismo Pedro que está diciendo esto es el que le dijo al Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Y cuando él dice eso, lo dice en un momento que las personas no querían escuchar esa palabra porque era dura. Pero Pedro decía, son palabras de vida. Y en su carta él dice, para nosotros los que creemos, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra que hace tropezar y caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Impresionante. Desecharon, ¿por qué? Porque se nos habla y en el momento que se nos habla, desechamos lo que se nos habla.
ignorando, porque cuando lo hacemos ignorando, a veces voluntariamente porque nuestra soberbia puede más que nosotros. Ignorando que esa palabra puede salvar nuestras almas. Salvar, recordemos, sanar y darle salud. O sea, andar por allí más con gozo, confiado de que somos salvos. A veces andamos con actitudes pésimas y es porque no tenemos esa salud espiritual que necesitamos para andar con esa confianza. No, el Señor me abre las puertas. ¿Para dónde va? Voy a vender, voy para el Señor, me abre las puertas. Amén. Voy para allá, Él me abre las puertas. Y otra actitud. Y créelo, Dios le agrada esa actitud. Y esa es la actitud que Él bendice. Porque si somos salvos, si nosotros somos de Cristo, deberíamos estar contentos, hermano. Deberíamos estar contentos. Se escuchan historias de los cristianos primitivos, los que mataron, los romanos y todos estos judíos que no querían a los que predicaban a Jesús. Hermanos, se escuchan historias tremendas donde estas personas las quemaban y morían cantando. Tremendo. ¿Por qué? Porque tenían esa seguridad en Jesús y Jesús los llevaba a esos niveles. Pero a veces no podemos ir ni al nivel más bajo de andar a diario contentos, tranquilos, gozosos, porque somos salvos. No, ¿y qué le pasa? ¿Por qué usted tiene esa cara? No, es que me reprendió el pastor. ¿Y para qué un pastor? ¿Para qué Dios puso un pastor? Yo no veo que David diga que me da ánimo y me da ganas y aliento para seguir ese cariño que me da mi pastor. David no dice eso. Tu vara y tu cayado aliento me infundirán. Eso es lo que dice David, ¿o no? Eso es lo que dice David. Lo que pasa es que leemos la palabra, hermano, y no nos tomamos el tiempo de reconocer las palabras, reconocerlas, investigarlas para ver qué dice esa palabra, de qué habla esto, qué Dios quiere decir. Cuando nos tomamos el tiempo, el Espíritu Santo se toma más tiempo y nos enseña y nos lleva al sentido y entendemos. Qué bendición cuando entendemos, porque cuando entendemos nuestro espíritu se llena y empezamos a ser llenos del Espíritu Santo y podemos crecer, podemos avanzar. Escuchamos la voz del Espíritu más clara, que así me habló el Señor, amén, con confianza, porque es clara la voz del Señor en nosotros. Pero si está esa duda, déjame orar 10 veces para ver si es la voz del Señor, porque no estamos discerniendo claramente que Él es el que nos está hablando. ¿Sí? Tenemos que mirar, hermano, todas estas cosas. Entonces, hermano, mire, vamos a Colosenses 2:1. Cada quien en su llamado. Ahí vemos el apóstol Pablo. Colosenses 2. Lo que pasa es que hay personas que se acercan a Cristo, pero no quiere que le prediquen el evangelio. Quiere que le prediquen conforme a sus concupiscencias. Quiere que le hablen conforme a eso. Leo del nombre de Cristo Jesús, Colosenses 2. Porque quiero que sepáis que gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Amén. Mira esto. Pablo dice allí que él
tiene una gran lucha en su vida espiritual y la sostiene. Él está diciendo, gran lucha sostengo. Porque él está diciendo, yo estoy luchando. Es como que, uy, hermano, el diablo me ha tumbado 10,000 veces y no sé si pueda, ya ore por mí. No, Pablo no está hablando en esas palabras. Pablo está diciendo, cuán gran lucha sostengo. Tengo. ¿Por qué? Porque estoy luchando. Y esa es la diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué él luchaba? Bueno, dice ahí que él luchaba por los hermanos que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, los que nunca han visto mi rostro, dice Reina Valera. Qué tremendo, luchaba aún por nosotros. Y lo entendemos por lo que nos dice más adelante. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. O sea, Pablo nos está diciendo en pocas palabras que estas palabras, estas epístolas, este mensaje que él traía, iba a darle un verdadero conocimiento al pueblo cristiano, como realmente nos los da hoy. Por eso Jesús, cuando habló claramente, se lo dijo. Le dijo, para que vayas y le ministres. Le he puesto por ministro a los gentiles para que le ministre, para que abra sus ojos, para que se conviertan. Abre sus ojos como el Espíritu Santo, con la palabra, con esa palabra. Pero se abren los ojos cuando la miramos con fe. Ella nos abre los ojos, porque ella es fiel. Entonces dice acá que para que alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Una verdadera comprensión. Yo quiero que tú mires allí cómo Pablo tenía su propósito. Pablo no tenía su propósito como cualquier cosa. Pablo miraba su propósito como algo importante para él. ¿Por qué? Porque tenía una lucha para hacerlo. Nosotros queremos hacer las cosas pero sin lucha. Y yo veo, a veces yo hablo y hay hermanos que yo digo, no me alcanzan a entender porque no reciben. Porque no saben que la palabra se cumple. O sea, el natural no puede juzgar al espiritual. Cuando un espiritual nos habla desde el punto espiritual, desde el estado espiritual. Y cuando nosotros hablamos, decimos las cosas en Cristo. No es que el hermano está volando allí. No, hermano, pero estamos seguros de lo que estamos hablando. Yo cuando veo a una persona y yo la veo con estas actitudes, ¿y cómo te fue hoy? No está bien. ¿Se ve? No está bien. Pero uno no va a tomar esa actitud de estar reprendiendo. Uno trata de corregir. A veces se toma porque se llegan a extremos y hay que reprender al que está allí porque es el diablo. El diablo tratando de meter sus pensamientos y sus inclinaciones que destruyen. ¿Sí? Cuando Pablo habla en este sentido, Pablo estaba hablando allí que él peleaba, luchaba, tenía una lucha por esas iglesias. Pero ¿cuál era su lucha? En llevar el mensaje, presentar el verdadero mensaje. Pero cuando yo veo las epístolas, es que yo puedo entender esto bien. Porque en las epístolas hay reprensiones, hay hermanos que se levantaban, hermanos hipócritas, habían falsos hermanos, había de todo. Y lo leo en las epístolas. Entonces yo puedo entender, gracias a Dios por el Espíritu Santo. Y puedo entender cuál era la lucha que Pablo sostenía. Pablo no estaba estoy aquí luchando como Sohan y fantasma, fantoche. No, él estaba luchando con personas que estaban allí, como dice Judas, encubiertos, metidos, más los judaizantes que acechaban por todas las ciudades buscando de matarlo. Y esa es la lucha. ¿Por qué? Porque cuando traemos lo que Dios nos da, el diablo no se queda tranquilo. ¿Se ve? El diablo no se queda tranquilo.
Porque usted ve que a veces hay personas que se van bravos, no terminan yéndose a la iglesia, no terminan con... Porque el diablo los usa y traen la división, ¿se ve? No hay armonía porque traen la división. Sí, ahí es la lucha que se arma. Esto lo vemos en las epístolas de Pablo. Lea Tesalonicenses, lea Corintios, para que usted vea la lucha. Lea Filipenses para que vea la lucha que él mantenía. Lea Romanos para que usted vea ahí cuando se despide cómo él habla de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza. ¿Por qué debería haber gente así? Porque no todos son de la fe. No todos son de la fe. ¿Qué es esta expresión? No todos son de la fe. Bien, no todos creen. ¿Se ve? No todos creen, dice el apóstol. Porque no todos creen. No es que no todos tienen el sello de la fe, no. No todos creen. Y cuando el mensaje se da, hace falta que se crea. Que se crea. Dios nos da habilidad a los predicadores del evangelio de trazar las escrituras y de presentar los textos para que la escritura, para que la enseñanza se vea que es de Dios. ¿Se ve? Se vea que es de Dios. ¿Sí? Pero hay personas que ni aún así cuando les llega, no, eso no es conmigo. Eso se lo está diciendo ahora los que estaban ahí. Cualquier argumento usan para lanzar esa palabra para allá en vez de recibirla, porque esa palabra puede salvar sus almas. ¿Sí? Pablo tenía esa lucha. ¿Por qué? Porque Pablo entendía su propósito. Nota, Pablo yo lo veo en términos humanos y siempre es bueno. Filipenses 3:12. Dios es bueno y es maravilloso. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, esto también lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sed imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Se mira esto. Aquí Pablo dice que él no lo ha alcanzado, pero él prosigue por ver si toma aquello para lo cual fue también él tomado por Cristo Jesús. O sea, Pablo está identificando claramente su propósito. El propósito que él tiene como persona en la iglesia. Entonces él dice que yo me extiendo hacia adelante y dejo todo lo que queda atrás. Así tenemos nosotros que aprender a hacer, a dejar todo lo que queda atrás para poder ir hacia adelante. Pablo se extiende hacia adelante, pero ¿por qué? Porque él quiere tomar algo que Jesús lo tomó a él para tomar eso. ¿Qué le dijo Jesús? A los gentiles a quien ahora te envío. Amén. O sea, Jesús lo había enviado a todas las naciones a él a predicar el evangelio.
En una ocasión Pablo dice, todo lo llenado de Cristo. Y Pablo habla a los romanos y dice que se le está abriendo nuevos espacios. Y es una cuestión impresionante. ¿Por qué? Porque el apóstol nos enseña que su propósito, él lo tenía bien claro. Él estaba consciente de que la obra tenía que expandirse. La obra tenía que avanzar. Yo quiero invitarte al libro de Ageo, Ageo 1:1, para que veamos algo allá. En Ageo 1:1. Este púlpito es del Señor, ¿sabían? Él habla aquí lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Él es fiel. Leo en el nombre de Cristo Jesús. En el año segundo del rey Darío, el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: es para ustedes tiempo, para ustedes, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor. Mira esto. Nosotros tenemos que entender, hermano, que la voluntad del Señor con nosotros como iglesia es que su casa sea edificada. ¿Para qué? Para que la voluntad del Señor esté en medio de nosotros. Cuando yo como pastor, yo me preocupo por buscar al Señor para que me dé palabras para hablar, para que me dé enseñanzas que transmitir, para que me guíe en lo que ustedes pueden asimilar y me pueda llevar podríamos decir, en ese pensum, en ese canon que ustedes necesitan para recibir. El Señor, cuando yo lo busco para eso, el Señor establece su voluntad por medio de mí. Cuando Dios me da a mí un don, cualquier don en la iglesia, y yo hago mi don, el Señor establece su voluntad en la iglesia. ¿Se ve? Lo que Él quiere hacer. ¿Y por qué? Dice 1 Corintios 12, que el Espíritu es el que hace todas las cosas en todo, Dios. Todas las operaciones son de Dios. Él es el que lo hace todo. Pero a cada uno le dio la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sí? Él establece su voluntad por medio de nosotros, hermano. Tenemos que cuidarnos bastante en este sentido. Yo de esta manera finaliza este discipulado. Yo le doy gracias al Señor por este discipulado. Este tema con que cierra el discipulado en la voluntad del Señor. A Él sea la gloria para siempre.